Muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso Comunicación en diferentes escenarios. Espero estén muy bien. Como es costumbre, entonces estamos aquí juiciosos para dar una explicación un poco más larga, más detallada acerca del desarrollo de nuestra siguiente actividad. Entonces voy a iniciar dando la bienvenida a cada uno de ustedes cuando tengan la oportunidad de escuchar el video chat, ya que hoy nadie se conectó. Entonces espero que estén muy bien, no solamente en el desarrollo de las actividades académicas de la Minuto, sino también en cada uno de los espacios de su vida, sus relaciones, su parte laboral, su parte personal, su parte emocional. Está yendo todo muy bien. Y como siempre, les doy siempre la bienvenida a este curso. ¿Listo? Entonces, el tema de resumen básicamente lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a proceder a compartir la pantalla. Vamos a tener paciencia porque es que se pone un poco lenta. Ya, está perfecto. Bueno, muy bien, mis estimados. Entonces, hoy vamos a abordar el tema del resumen. A veces pensamos que el resumen es tan sencillo, tan fácil de hacer, ¿cierto? Que llegamos y ponemos, subrayamos una palabra, subrayamos de aquí un poquito, subrayamos de un párrafo, unimos y listo. Se acabó y ya quedó nuestro resumen. Y resulta que resumir no es tan fácil, chicos. Resumir implica un proceso metódico, didáctico, un proceso muy, muy juicioso. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a revisar el siguiente videito que es hecho por su humilde servidora, su docente Elsie Cantor, acerca de ese PLEC del resumen hecho en Powtoon, ¿cierto? Entonces vamos a revisarlo.
Bueno, chicos, entonces, básicamente como tenemos aquí ya dando a conocer, creo que se nos fue la pantalla. Ay, Dios. Bueno, si no alcanzamos a ver el video, no nos preocupemos, chicos, porque recuerden que yo dejo grabado y les envío el link también del video para que lo puedan tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar en materia. Para empezar, entonces, tenemos hoy como nuestro principal tópico el resumen. Entonces, básicamente se nos ha enseñado que el resumen es tomar y extractar partes, ¿cierto?, de un sitio a otro para poder desarrollar informaciones, ¿cierto?, que tengan o no cosas pertinentes a desarrollar. Segundo, se nos ha enseñado que tomamos palabras base y palabras que tienen que ver con el tema que nos piden a resumir, ¿cierto? Construimos o cambiamos con nuestras palabras, unimos y ya, elaboramos el resumen. Y resumir eso no es, chicos, es una manera realmente de explicar con un proceso juicioso de atención, de síntesis, de análisis, el desarrollo de un nuevo texto que respete siempre la intención comunicativa del autor. ¿Listo? Entonces, ese punto de vista del autor parte de dos grandes conclusiones. La primera, resumir no es aparentemente escrito. Es también todo un ejercicio de interpretación, de lectura y relectura muchísimas veces del mismo texto para generar un nuevo texto que siempre respete la intención del autor y permita desarrollar el nuevo texto respetando siempre esa intención comunicativa. Hoy vamos entonces a identificar los aspectos generales del resumen y las técnicas del subrayado. Profe, ¿por qué técnicas del subrayado? Nos vamos a dar cuenta con lo importante que es tener en cuenta estas clases de instrucciones. Y segundo, vamos a elaborar un resumen aplicado. Vamos a mirar entonces y contextualizándolo acorde al texto dado en la plataforma en nuestra unidad 4. Voy a estar, discúlpenme por favor, dándole escape para asegurarme que la pantalla esté grabando. ¿Listo? Bueno, quedamos acá. Muy bien. Listo. Entonces, teniendo en cuenta aparte, primero vamos a hacer la siguiente actividad. Las palabras que tenemos, no es texto un, cortar, solo resumir. ¿Listo? Voy a darles 30 segunditos para que ustedes puedan revisar y mirar qué quiere decir esa frase. Recordemos, las palabras son no, es, cortar, solo, texto, un, resumir. ¿Listo? Bueno, ¿cómo nos quedó esa frase? Este es el orden, ¿cierto? Resumir no es solo cortar un texto. Es anónima esta frase. Entonces, en el foro académico que nosotros tenemos de dudas, de sugerencias, allí pueden manifestar si quieren el desarrollo de esta actividad. Importante tener en cuenta que la frase resumir no es solo cortar un texto, es también hacer todo un proceso juicioso, una intención comunicativa de autor. ¿Listo? Bueno, adicional al video que ya tuvimos en Powtoon, tenemos siempre que tener en claro que el video hablaba básicamente de aspectos fundamentales, de que el resumen tener en cuenta una síntesis, una objetividad, una precisión y una claridad, siempre respetando que el sentido que el autor original del texto quiere darle. Y el resumen entonces sería a partir de un texto base, construir uno nuevo, ¿listo?
Ese texto nuevo debe tener unas características. ¿Cuáles son esas características? Tenemos que tener claridad en el tema, ¿cierto? Y acá tengo otro pequeño videito para que ustedes puedan disfrutar. ¿Listo? Bueno, aquí estamos, un anuncio publicitario. Listo. Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Solo reproduce las ideas principales y deja fuera las ideas accesorias. Un resumen sirve para repasar rápidamente y revisar de un vistazo toda la información. Los pasos a seguir para realizar el resumen correctamente son los siguientes. 1. Leer el texto para obtener una visión global de él. 2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Analizar la estructura del texto. 3. Detectar los argumentos principales. 4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestro vocabulario. 5. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original. 6. Revisar. No se debe incluir en el resumen frases como "este es un resumen de" o "el autor del texto dice que". Tampoco referencias al texto original, ni encabezados, ni ilustraciones o tablas, ni información adicional, ni tampoco ejemplos. Un resumen bien hecho debería responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cómo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto A? ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí? ¿Cuál es la conclusión del texto A? El resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Tiene que ser ordenado en las ideas, claro y conciso. Podemos usar abreviaturas, códigos y signos. Con unos resúmenes adecuados será mucho más fácil repasar y recordar el temario. Bueno, muy bien, chicos. Recordemos que no es solo... No sé qué está pasando, chicos, pero se me está a cada rato... Las ventajas de tener una buena memoria son evidentes. La aplicación de la pantalla no me está quedando. No me está quedando seguida. Entonces vamos a hacer una cosa. Les debo ese videito también para continuar con la presentación de las diapositivas. Se los envío por el chat cuando ya esté grabado el video y subido a YouTube. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, en este videito se resume básicamente esto. A partir de un texto base, ¿cierto? Teniendo en cuenta que las frases como "este resumen trata" o "el escritor habla" no son permitidas allí. ¿Listo? Bueno, tenemos que tener presente algo y es importante. El resumen se entiende como un texto académico, un documento académico, producido a partir de uno base, ¿cierto? Es decir, yo allí ordeno de manera lógica unas ideas, ¿cierto? De un texto cualquiera, y aparte, cuando yo ya creo uno nuevo, allí tengo en cuenta ese desarrollo del nuevo texto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el resumen se hace un proceso de síntesis y otro de análisis. Análisis en el sentido de aplicar la concreción, ¿cierto? Y al acortar la información. Entonces, la síntesis permite reducir textualmente un escrito respetando siempre las ideas del autor original.
No tiene puntos de vista. No va a decir yo pienso, yo opino, o me parece bueno, interesante, o voy a proceder a criticar algo porque no, simplemente es un texto que acorta información, en donde yo cambio a través de palabras, ¿cierto? Y a partir de frases no tan repetitivas, el respeto a otro texto. No permite hacer análisis, no hay que hacerlo. La síntesis más tiene una ventaja importante. Tiene una idea como tal, ¿cierto? El texto es un todo, pero también se compone como elementos aparte. Entonces, ese texto, conformado por un todo, tiene que ver también con el desarrollo de una lectura global para ir a lo más específico, ¿sí? Es la capacidad de lo general ir y contextualizar, apuntar y acortar esa información de manera tan clara que no dé espacios a divagar en la misma información. Es decir, que las vanas repeticiones, frases que se tomen en un párrafo anterior y que se retomen en uno nuevamente no aplican. ¿Por qué? Porque permiten confundir al lector. Entonces debe ser lo más concreto, lo más preciso posible. Bueno, vamos a ver acá si se está compartiendo la pantalla. Muy bien. Listo. El resumen tiene unas características importantísimas. Y antes de ello, debemos recordar, ¿cierto?, que la palabra resumen viene del latín, de la voz latina resumo. Entonces, sumo significa tomar, coger, escoger para sí, ¿cierto? Y la partícula intensiva re. Esa partícula re implica repetir. Entonces, si unimos la parte etimológica para definir el resumen, es retomar, recoger y reescoger para sí. Lo que entendemos entonces la creación de un nuevo texto a partir de uno base respetando las ideas del autor. Entonces, para que un resumen tenga éxito, ha de tener en cuenta las siguientes características. Una es la objetividad. ¿Qué es la objetividad? La objetividad es la capacidad, ¿cierto?, de entender de manera clara el respeto pleno por lo que quiso decir la información. Yo no voy a poner mis ideas, no voy a poner mis opiniones, sino que voy a ser tan respetuoso de lo que quiso decir el autor en el texto original, que yo lo único que voy a hacer es cambiar palabras con sinónimos, jamás sin quitar importancia ni suprimir ideas importantes y fundamentales. ¿Qué es la claridad? Voy a ser capaz, ¿cierto?, de tener en cuenta qué quiso decir el autor y de la misma manera con que la quiso expresar, yo voy a tener la capacidad de una manera sencilla de dar a conocer ese nuevo documento o el producto del resumen como tal. ¿Qué es la precisión? ¿Cierto? Es la capacidad por medio de la cual con frases cortas, con frases precisas, yo voy a, usé palabra precisa, con frases cortas, con frases claras, ¿cierto? Sin dar lugar a rodeos, voy a transmitir esa intención comunicativa, en donde voy a empezar a omitir información no necesaria, ¿cierto? Y en donde voy a tener en cuenta realmente las ideas principales, lo importante. ¿Qué es la flexibilidad? En la flexibilidad juega un papel importante, los conectores y la sinonimia, porque allí yo voy a dar la posibilidad de crear un documento más fresco, más original, un poco más entendible, vuelvo y digo, sin quitar la idea del autor, a partir de dar un nuevo estilo de redacción sin demeritar la idea original que tuvo el autor para crear el texto. Bueno, resulta que hay muchas clases de resumen. Dentro del ámbito académico tenemos uno muy conocido como abstract. Sí, abstract en inglés significa resumen, ¿cierto? Abstract en español significa resumen. Y ese abstract es más un resumen académico, ¿cierto?, que contiene pasos de investigación. Generalmente tiene unas palabras claves, allí se enuncia el objetivo del trabajo de investigación, la metodología empleada y alguno que otro resultado o conclusión. Este abstract nos permite identificar, entonces, cómo
cómo fue el desarrollo de un texto académico resumido, pero de corte investigativo. Se publica generalmente en revistas científicas o hasta en trabajos grandes de investigación y sus diversos medios de difusión. ¿Qué es la síntesis analítica? También es un texto académico, ¿cierto? Pero allí sí implica que la persona que está elaborando este resumen de un punto de vista más argumentado y elaborado. Es decir, allí vale la pena dar una postura crítica, pero ojo, desde el punto de vista objetivo, porque ya nos permite entonces desarrollar apreciaciones interesantes. Suele tomarse en cuenta muchas veces cuando se hacen síntesis críticas de algunos textos académicos o también de programas de televisión o películas, sobre todo, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a hacer aquí una actividad. Voy a confirmar que esté compartiendo la pantalla. Sí, está acá muy juicioso. Compartiendo pantalla el equipo. Bueno, vamos a buscar estas palabras. ¿Listo? Entonces, vamos a dar la opción de puntero. Vamos a buscar marcador de resaltar y vamos a buscar estas palabras. Recordemos que es el abstract, es el resumen en inglés, pero es un contenido académico de publicaciones científicas o investigaciones que contiene palabras claves, metodología, objetivo principal, algunas conclusiones y resultados de la investigación. Vamos a buscar. Si alguno de ustedes revisa el video chat y me resuelve esta sopa de letras y me la envían por la plataforma, les daré puntos extra en alguna actividad. ¿Listo? Ya la tenemos. Abstract. ¿Cierto? Muy bien. Tenemos texto. Entonces vamos a tachar abstract. Vamos para texto. Les pido mil disculpas. Mi fuerte no es la motricidad fina, ¿cierto? No es el pulso, entonces por eso está súper torcida esa línea. ¿Listo, chicos? Vamos a buscar texto. ¿Dónde estáis, texto? Texto. Texto, texto. Vamos a buscarla por acá. Aquí encuentro text, pero no texto. Aquí está. Texto. Muy bien, texto. Listo. Esa no la tomo en cuenta. Vamos a buscar contenidos. ¿Listo? Contenido. Aquí lo encontré. Contenido. Listo. Vamos a buscar contenidos. Vamos a buscar informativo. La encontré acá rápidamente. Muy bien. Informativo. Vamos a ver resumen. Resumen, que es nuestro tema macro de hoy. Recordemos que el resumen nos permite desarrollar entonces un nuevo texto a partir de una base. ¿Listo? ¿Qué son los contenidos, chicos? Son los elementos que tiene el texto como tal para ser desarrollado. Informativo es un tipo de resumen que busca que uno de los principales objetivos del resumen es eso, informar sobre qué dice un texto, pero sin un punto de vista personal. Vamos a buscar elementos. Uy,
Dios mío, me fui muy feo. Elementos. Uy, Dios, parezco un pulso de un niño de kinder. Simplificar. Ok. Uy. Vamos a ver que esté tomando pantalla. Sí, está juicioso ahí grabando. Muy bien. Simplificar. ¿Qué es qué? Disminuir información. Y vamos con... arreglarlo un poquito. Simplificar. Por último tenemos descriptivo. Un resumen también siempre busca describir. Descriptivo. Perfecto, chicos. Muy bien. Descriptivo. Listo. Entonces, cuando vamos a elaborar un resumen, chicos, si ustedes de cara a nuestra, ya les confirmo, creo que cuarta actividad, vamos a mirar la plataforma. Unidad 4, no, perdón, unidad 5, el resumen, ¿cierto, chicos? Vamos entonces a mirar las preguntas clave que ustedes deben hacerse. Porque esas preguntas clave son importantes para ayudarnos a centrar lo que debemos desarrollar. Entonces, primero, ¿cuál es la superestructura? ¿Qué será eso de superestructura, chicos? Entonces, ojo, la superestructura es simplemente entender de qué tipo de documento vamos a resumir. Vamos a resumir una novela, vamos a resumir una fábula, vamos a resumir un ensayo, vamos a resumir una revista científica, un artículo de revista científica, vamos a resumir una ponencia, eso depende de. Cuando ustedes entienden esa superestructura, es decir, del texto original, cuál es la estructura con la que está constituida, ustedes ya van a poder centrar su resumen y van a empezar a mirar qué extensión se le debe hacer para no caer en que se elaboren textos muy largos. ¿Qué se debe tener en cuenta para realizar? Importante, un nivel de comprensión y de interpretación tal de la información para que permita desarrollar un buen texto. Primero, hay que analizar ese texto, el título que implicará, cuál es la intención comunicativa del autor. Como ya lo decía, identificada la estructura, cuál es el tema, cuáles son los aspectos principales, qué información no es importante y cuál sí es vital, es clave para su entendimiento. Se deben ordenar ideas, desde las más sencillas hasta las más complejas. Importante, ¿por qué? Porque a veces pensamos que porque una idea se menciona muchas veces es lo mismo y a veces resulta que esa misma idea tiene otra connotación y otro sentido. Se debe hacer la síntesis. Ojo, esa síntesis del texto es ir poco a poco recopilando frases y partes de los párrafos, pero con nuestro estilo propio para ir armando el texto como tal del resumen. ¿Y cómo se ha de presentar? Hay que tener en cuenta que muchos profes, y si miramos el contexto de Uniminuto, se solicitan normas APA para la presentación de esos trabajos. Importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? En ese documento que se elabore ha de tener una claridad en la letra, una grafía legible para que sea entendible a la persona que lo deba desarrollar. Ahora, hay que hacer un resumen a través de una serie de procedimientos. Chicos, por ejemplo, yo no voy a tomar de aquí, subrayo esto es importante, ¿cierto? Y luego, de acá tomo esta, y de acá por último tomo esta oración y todos los tres los uní, ya quedó mi resumen. No, chicos, es realmente hacer una documentación juiciosa, y esa documentación, más que leer y releer, es también entender las palabras claves, qué me quiso decir el autor allí, que expresó para entender el desarrollo como tal de la estructura, de qué elementos se valió para desarrollarlo, qué usó, cómo se tuvo en cuenta la temática realizada por el autor, ¿cierto? Por el autor original del texto. Tiene que tener una planeación importante. Cuando nosotros leemos, hojeamos ese documento, empezamos básicamente a subrayar ideas, palabras clave, y eso nos permite determinar el orden en el que está presentada la información.
Esas técnicas entonces para planearlo y para contextualizar ese resumen o ese documento es a través de subrayar, resaltar, elaborar de pronto sinónimos con palabras o también nuevos conceptos que son dados a partir del documento. Nosotros a veces hacemos las notas al lado de un texto o hacemos un cuadro sinóptico, un mapa de ideas, un mapa conceptual o un mapa mental. Estos tipos de ordenadores gráficos nos ayudan a entender de una manera más clara la información y después al construir el texto a manera narrativa serán empleados. ¿Listo? En la adecuación es donde yo voy a revisar que las palabras que yo cambie, ¿cierto? Que básicamente las frases que yo use no me vayan a cambiar el sentido de lo que me quiso decir el autor original, ¿cierto, chicos? Bien, revisión. Ojo, no basta solo con subrayar, con unir las ideas, con poner palabras conectoras y ya. No hay que hacer más de una revisión para que no redundemos en la repetición de palabras. Para que si vamos a definir, por ejemplo, que resumen, no me vayan o no escribamos resumen es porque esto no tendría ningún sentido etimológico, ningún sentido lógico para definir un tema como tal. Entonces, esa revisión se da a partir de ¿qué? De la cohesión y la coherencia. Que si yo digo, las rosas son bellas, pues tengo un error y caiga en la cuenta y diga, las rosas son bellas, que haya una concordancia. Las rosas son bellas y hermosas. De allí se ven los flores de la primavera. Ese de allí es un conector que me permitió unir la anterior oración a otra para que haya un sentido lógico, para que no queden frases sueltas ni oraciones sin sentido. También se le permite revisar que no haya redundancia en las palabras, ¿cierto? Que aunque yo como persona que ejecuto el resumen le dé un nuevo estilo a ese texto y cree un nuevo documento, se respete la estructura base y original del autor. ¿Listo? Bueno, hay que tener en cuenta que un texto siempre ha de reflejar esa capacidad de síntesis. El texto habla ya como tal del resultado del resumen. Debe ser fiel a lo que piensa el autor. Debe ser claro con la información en el desarrollo de las ideas del autor. ¿Cierto? El resumen debe dar cuenta al planteamiento inicial que quiso dar el autor en el texto original. El autor dirá que es la primavera. Entonces, mi nuevo texto tiene que ser tan coherente y tan ceñido al significado original que da a hablar que es la primavera, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que ha de ser claro. Si empezamos a darle vueltas a las ideas y no las concretamos, el resumen va a ser todo un fracaso si no tenemos en cuenta esa precisión al hablar. El resumen, como les decía, no puede ser la unión meramente de ideas o partecitas de información de cada párrafo porque queda eso como un Frankenstein. Con una idea que nada que ver, en la mitad del cuerpo nada que ver con sentido y el cierre pésimo. La idea es que debe reflejar un proceso ¿qué? Juicioso, de planeación, de orden, de más de una lectura, de relectura, de averiguar los sinónimos de las palabras que no se encontraron, de dar atención siempre al objetivo central que quiso decir el autor. ¿Listo? Hay que tener en cuenta también, importante, la ortografía, los signos de puntuación, los párrafos, que yo no esté confundiendo una S con una C, que no se me olviden las comas o los puntos, que después de un punto vaya una mayúscula inicial. Y asimismo, que ese texto quede en estructura narrativa, en estructura de párrafos, que tengan sentido, que no sean párrafos de más de 12, 13, 15, 20 renglones, o por el contrario, que el resumen me salga con la misma cantidad de páginas u hojas con las que está el documento original. ¿Listo? Además, el resumen debe reflejar una revisión juiciosa, ¿cierto? Un ejercicio que si bien tiene estilo propio de la persona que lo reelabora, pero ha de respetar y en un lenguaje bonito, en un lenguaje adecuado, no estoy diciendo uso de metaforismos o de recursos estilísticos del lenguaje demasiado cargados, sino muy sencillo, debe reflejar que hay un estilo, que hay un juicioso trabajo de revisión de información y pues así, a su vez, el producto será un buen resumen escrito. Definitivamente no podemos redundar ni repetir.
El resumen es resumir, resumiendo cuidadosamente lo resumido. Por ejemplo, evitar escribir las mismas familias de palabras, sino usar siempre sinónimos. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar las técnicas del subrayado desde el siguiente paso. ¿Listo? Vamos entonces a acercar un poquitico. Ya. Chicos, tenemos aquí entonces en estas técnicas del subrayado, porque es importante. La mayoría de todos nosotros, todas las personas que hacen, subrayamos una palabra. Ah, bueno, estoy leyendo acá. Listo, el resumen, centro de escritura javeriano. No, eso no. La palabra resumen aparentemente sencilla. Yo creo que hasta aquí este punto. Bueno, y sigo leyendo. Retomar y es también elegir, bla, bla, aquí otro punto. El resumen consiste en exponer con brevedad, bla, bla, bla. No, la idea no es que subrayemos todo en el párrafo, sino que tengamos también técnicas que nos permitan enfocar la información. El subrayar ya nos permite identificar información clave e importante para empezar a elaborar y tener un insumo para el resumen como tal. Entonces, el subrayado es una técnica que permite resaltar información relevante de un contenido posterior a lo que se lee. Entonces, por ejemplo, nos dicen que lo importante de un buen texto subrayado, de esta manera, no permite acercar más, chicos. Un ejemplo de un buen texto, subrayar, ¿cierto? Es tomar en cuenta las palabritas que están más oscuras o las frases más oscuras, es información relevante. Un texto mal subrayado es este, porque está casi todo amarillo y todo azul. No es la idea, no vamos a resumir todo, solamente conceptos e ideas claves, palabras clave. Entonces, tenemos un resaltado con colores básicamente notorios. El verde para temas como categorías y clasificaciones. Entonces, por ejemplo, esta parte está hablando de las clases de flores en la primavera. Yo voy entonces a identificar de esas categorías, esas clasificaciones, las voy a resaltar con verde, ¿cierto? O por el contrario, con otro color como el amarillo, los conceptos. Entonces, ¿qué es flor? ¿Qué es primavera? ¿Qué es nación? ¿Qué significa cultura? En fin, ¿listo? También se usan, color principal siempre va a ser el amarillo y secundario es el rosado, el verde o el azul. Un subrayado final quedaría, entonces, con los tipos de colores que me permitan identificar como convenciones. Bueno, el amarillo va a ser para las ideas principales. El verde voy a usar allí nombres propios. El azul va a ser sitios, paisajes. Y el rosa me va a permitir ideas complementarias. Ideas complementarias, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos entonces a revisar una estructura en general del resumen. Bueno, chicos, el resumen no puede quedar con el mismo número de páginas que tiene el documento original. El resumen en un solo párrafo debe contenerse ideas principales, secundarias y terciarias. El resumen se escribe en tercera persona. Entonces, si ustedes van a tomar el texto de Provincianos y Cosmopolitas y van a salir con, por ejemplo, sea 2 hojas y media para resumir, ustedes van a hacer las mismas 2 hojas y media de resumen, no es aceptable. ¿Por qué? Porque ha de tener un tercio del texto original, es decir, un 25% del total de la extensión. Hay que usar palabras propias, es decir, si yo, el Cantor, voy a hacer un resumen sobre la primavera, el Cantor tiene que poner palabras propias, sin cambiar el sentido del texto original. Y escribir en tercera persona, que era lo que me iba a referir a ustedes y a mí, no es decir, este resumen me parece interesante, ¿cierto? O cuando resumo, pienso, luego existo. No. Cuando yo me incluyo con la persona del yo o con la persona de nosotros, ya estoy incumpliendo esa regla. Tercera persona sería, el resumen o la primavera es la estación climática en donde las flores destacan sus más bellos colores, ¿cierto? En un momento me he incluido.
Si yo pienso que la primavera es bonita, yo no voy a decir yo pienso que la primavera es bonita. Yo diría, la primavera es una de las estaciones más hermosas del mundo. Por ejemplo, una cosa así. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces les dejo aquí este temita para que puedan revisar un poco más de información, de rescatar acerca del resumen. Y entonces van a tener en cuenta el desarrollo como tal de la información y teoría dada. ¿Listo? Voy a revisar. Quiero mirar si de pronto algún participante ha ingresado. No. Listo. Entonces, ahora sí, como chicos, como dijimos, vamos en materia. ¿Listo? Este esquemita, que me parece genial trabajarlo. Lo había pegado antes, pero como se me cerró la pantalla, lo vamos a tomar. ¿Listo? Juiciosamente. Listo. ¿Para qué? Para empezar a elaborar aquí. ¿Listo? Entonces, el resumen. Vamos a crear aquí. Listo. El resumen, listo. Entonces, el resumen. Vamos a poner aquí instrucciones. Listo. Bueno, ya teniendo aquí entonces este resumen, vamos a mirar la siguiente parte que nos corresponde y es nuestro aula virtual. Recordemos que cuando accedemos entonces a aulas virtuales Uniminuto, vamos a la unidad 5 denominada el resumen. Y la introducción o la descripción de la unidad nos invita a que resumir es sintetizar información, hacerla de una manera más corta, ¿cierto? Facilita el trabajo académico este resumen, este documento académico o este tipo de escrito, porque nos lleva a volver a retomar ideas e información de una manera más clara y precisa, ¿listo? Chicos, aquí el documento conceptual que tenemos acerca del resumen ha sido usado para elaborar esta presentación base, que la tenemos aquí en PowerPoint. ¿Listo? Es lo mismo que contiene de manera resumida, valga la redundancia. Y también tenemos el texto que vamos a trabajar en el desarrollo de ese resumen. Entonces, conclusión, profe, ¿qué hay que hacer? Chicos, ustedes deben elaborar el resumen . Ay, no puedo creer, se me cerró ya. Regálame un segundo, yo lo vuelvo a abrir desde Drive. Ya lo vamos a abrir, que no panda el cúnico, no pasa nada, vamos a estar aquí juiciositos. Listo. Entonces, se debe... Ay, Dios mío, ¿ahora qué pasó? Permítanme un segundo, chicos. Se debe elaborar el resumen sobre el texto Cosmopolitas y provincianos. ¿Listo? Ese texto entonces debe llevar las siguientes indicaciones. Primero, un documento en Word que contenga introducción, conclusiones y referencias, ¿cierto?
Entonces, que tenga introducción, conclusiones y referencias junto con el cuerpo del trabajo, que es el resumen del texto. Y ese resumen del texto debe abarcar un 25% total del texto. ¿Listo, chicos? Ojo, no ha de ir redactado en primera persona. Al no ir redactado en primera persona, no debe haber lugar a las apreciaciones subjetivas. A las apreciaciones subjetivas, ¿listo? El resumen debe contener un proceso de lectura juicioso. Y de relectura. ¿Listo, mis chicos? Importante eso. Entonces, tenemos el texto aquí de Provincianos y Cosmopolita. Y este texto que lo escribió Rafael Argullol, este texto, ustedes van a determinar la extensión, no debe ser igual de largo con todo este contenido de párrafos. En el título se nos dice básicamente sobre qué va a hablar el texto, sobre una clase de ciudadanos llamados provincianos y otros cosmopolitas. Entonces hay que mirar acá, hay temas y tecnicismos y palabras muy específicas y especializadas que son muy difíciles resumir o reducir, pero las podemos cambiar en su sentido por sinónimos, ¿listo? Entonces mirar, por ejemplo, que los párrafos no vayan a quedar así de largos, ¿cierto? No sé si es porque el sitio web lo permite en este desarrollo o porque simplemente el artículo está desarrollado así. Hay que tener en cuenta como tal, entonces, no usar frases como este resumen habla o como dice el autor, el provinciano global es una figura representativa de una época. Esa clase de referencias no se hacen allí, ¿listo? El resumen entonces ha de ser elaborado en letra Arial o Times New Roman, 12 puntos, listo. Las márgenes y demás aplicaciones de presentación y normas APA, recordar, están en el foro de novedades. ¿Listo, chicos? Allí está la plantilla para descargar. Entonces, básicamente, chicos, es lo que les quiero decir. Recordemos también tener en cuenta, como tal, básicamente que no se debe exceder el límite del 25% del desarrollo del contenido del texto. ¿Listo? Volvemos a retomar en la pestaña 5, unidad 5, clase del resumen, y en el documento como tal de la unidad 5 en el buzón ustedes van a hacer la entrega. ¿Cuándo vence, chicos? El miércoles 20 de febrero a las 4 de la tarde. ¿Listo? Si ustedes lo envían antes, voy a tratar de tenerlo revisado, ya que acorde a nuestra agenda, nos vamos por acá, vamos a tener presente que el corte vence el 20 de febrero. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a confirmar? Con nuestro calendario académico de 1 minuto. ¿Listo? En el calendario académico de 1 minuto. Vamos a confirmar para que ya tengamos en cuenta, ya estamos casi que acabando, que esto está pasando muy rápido. Ya vamos para como nuestra 6ª semana.
Bien, chicos, nos dice acá, ingreso de notas primer 35% el 25 de marzo, ya lo tuvimos. Segundo momento de pregrado y posgrado. No, asignaturas de 10 semanas. Ingreso de notas segundo 35%. Ah, no, pero en pregrado, esa actividad semestral. No, tenemos que mirar es el cuatrimestre. No está aquí claro. No, tenemos que confirmar, pero en general la agenda que fue basada en el calendario actual, el 20 de febrero nos pide que debemos terminar el corte. Entonces, por favor, muy juiciosito, recordemos que anoche terminó la actividad de tipología textual, ya terminé de revisar los retos de ortografía y me dispondré, después de que saque unos temas de otros cursos, a revisar la tipología textual y a tener en cuenta ya el resumen, que serían los 3 trabajos macro del segundo corte. ¿Listo? Quedándonos por último el texto argumentativo y un cuestionario final, que sería el cierre de notas para el 6 de marzo. Entonces, chicos, les invito amablemente a revisar la agenda, a entrar todos los días. Hay estudiantes que están ingresando después de una semana, no están pues asistiendo a los chats. Yo he tratado de enviar los links, de publicar en YouTube, de estar muy pendiente, proceso como tal. ¿Listo? Entonces, mis chicos, no resta más que darles gracias. Espero que cuando puedan consultar el link les ayude a guiar un poco el tema del trabajo como tal, del resumen, a que no me hagan el corte, el copy-paste o el copy-cut, ¿cierto? Copiar y cortar y ya reducir el texto como tal, sino que haya un proceso juicioso de lectura, de técnica de subrayado, de consultar aquellos términos desconocidos en el diccionario. Chicos, les agradezco, pasen un buen día y gracias. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias, chicos, y que estén bien. ¿Listo? Nos vemos. Bye, bye.